El día de hoy nos acompaña el senador del PRI, licenciado Eviel Pérez Magaña, senador por el estado de Oaxaca. Eviel, en verdad me da mucho gusto saludarte y bienvenido. Muchas gracias, Nino, nuevamente encontrándonos, es un placer, de verdad, como tú lo mencionas, poder participar en esta oportunidad de comunicación con tus radioescuchas. ¿Qué sucede con este mensaje del presidente Calderón? Bueno, yo vi un mensaje de un México que todavía no logramos, de objetivos donde, bueno, vemos indicadores que lamentamos los mexicanos, el crecimiento de la pobreza, el crecimiento de la inseguridad, el abandono que sufrió un campo que pasar de ser exportador de granos pasó a ser exportador de mano de obras, y hoy tenemos un grave problema en este rubro, y una serie de acciones que no logramos consolidar en estos 6 años, y que bueno, nos deja hoy un gran reto, hoy en este inicio de periodo, tanto de la Cámara Alta como de la Cámara Baja. Sin duda tendremos que comprender, creo yo hoy, más que nunca, todos y cada uno de los partidos, la necesidad de la construcción de acuerdos, estrategias que permitan no solamente las reformas estructurales, sino tener un gobierno eficiente, porque lo de las reformas, creo que las reformas, yo tengo el privilegio de haber sido 2 veces legislador, y he visto que hemos ido avanzando en reformas, a lo mejor no al crecimiento que hubiéramos querido, pero no nada más son las reformas la solución. Entonces, ¿qué nos falló en estos 6 años? Fue un gobierno donde no hubo los resultados que esperábamos, donde no hubo los acuerdos que se necesitaban para poder consensar con las diferentes fuerzas políticas, construir esas reformas necesarias, pues para hacer un gobierno eficiente. Se trata de que a la gente le vaya bien, de que la gente perciba seguridad, perciba desarrollo integral con su familia, perciba una estabilidad social que traiga la reactivación económica que hoy todavía no se siente en la población. Calidad de vida, yo creo que esto es bien importante. También nos acompaña el diputado del PAN, licenciado Juan Buenotorio, diputado federal por el estado de Veracruz. Juan, me da gusto saludarte, bienvenido, Juan. Muchas gracias, Nino, muy amable, y pues un saludo a todos sus radioescuchas. Cuéntame, platícame, sexto informe, mensaje del presidente este pasado lunes en Palacio Nacional. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Pues mira, no coincido con Eviel, porque evidentemente hoy tenemos un país mucho mejor que el que teníamos hace 12 años. Hoy afortunadamente en este cambio de gobierno, como sucedió en el anterior, no hemos tenido una economía que se va a la basura, como venía sucediendo los últimos 30 años de gobiernos del PRI. Hoy, afortunadamente, y gracias a las políticas del gobierno, estamos exportando más de 17,000 millones de dólares de productos agropecuarios en nuestro país. Evidentemente, estamos importando granos porque nuestra capacidad de producción de granos no es suficiente. Para sembrar se requieren terrenos aptos, se requieren que las condiciones climatológicas se den, y hay granos que no podemos producir en México simplemente por nuestra circunstancia geográfica. Estamos muy lejos de aquellos tiempos en donde venía un cambio de gobierno y había devaluaciones, inflaciones. Cada 6 años. Afortunadamente, hoy, después de este cambio, hoy estamos viendo un presidente entregando un país, pidiéndole al país que apoye al siguiente presidente de la República. Hoy estamos viendo a un país, a un México reconocido a nivel mundial por el esfuerzo que se ha hecho en el desarrollo económico. Tenemos más de 160,000 millones de dólares en el Banco de México, con la estabilidad macroeconómica que ha puesto las bases para el desarrollo de un país distinto, de un país del cual ya salimos. Hemos mejorado en esos 2 últimos años, hemos mejorado 13 puntos en competitividad a nivel mundial, 13 posiciones. Es decir, se ha hecho un esfuerzo importante. Desde luego que hay retos todavía por sacar adelante. La pobreza que hoy vive México aún no es un tema que se haya... Diputada federal, Distrito 22, en Iztapalapa. Bienvenida, mucho gusto. Sierra de Santa Catarina. Algo me tenía que fallar. No, es Distrito 22, Iztapalapa, pero somos de la Sierra de Santa Catarina. Cuéntame, platícame, sexto informe del gobierno. Bueno, yo quisiera enfocarme a lo que es el mensaje. tema. No, el tema principal que a mí me interesa, que es todo lo que es el sector de las telecomunicaciones y los medios. Y me parece que el presidente Calderón, la verdad es que
o fue mal informado o nos mintió. Porque toda la información que él proporcionó está totalmente desviada en términos de contraste con lo que la propia Comisión Federal de Telecomunicaciones presentó. Entonces, todos los principios que en última instancia él trató, o más bien dio como discurso, lo que es cobertura, las 3 Cs, ¿no? Cobertura, competencia bueno, cobertura, competencia, ¿y cuál era la otra? No me acuerdo, pero competitividad. No era. Pero en fin, estas 3 Cs, la verdad es que no se cumplieron. Lo que nosotros vimos, y es más, el mismo presidente... ¿Era comunicación? No. No, hombre, bueno, sigamos. Digo, Alzheimer me está pegando. El hecho es de que... Es muy temprano. Sí, hombre, y no he tomado ni mi café, caray. No, el hecho es de que inclusive el propio presidente del PAN reconoció que después de 12 años de gobierno panista, de los gobiernos panistas quedan con una gran deuda para un sector que es trascendental para el futuro de nuestro país y para la competitividad de México en una economía globalizada, pero no solo eso, que nos deja como mexicanos con una gran brecha digital. Sabemos que esta es la era de la información y que quien no tiene acceso a los medios de comunicación, y no solamente me estoy refiriendo a telefonía, sino acceso a internet de banda ancha, de calidad, etcétera, simplemente se ha quedado rezagado y no forma parte de esta nueva revolución, que es equivalente a la revolución que se dio con la invención de la máquina al vapor o con las redes de energía eléctrica, y que sin embargo lo que vimos fue un proceso de concentración. O sea, en lugar de ver mayor competencia, vimos mayor concentración en relación a, por ejemplo, todo lo que son los radiodifusores. Me estoy refiriendo no solamente a la parte del radio, sino a la televisión abierta. Lo que vimos es que se le otorgaron privilegios y prebendas, fueron fortaleciéndose cada día más durante estos 12 años, y no solamente el gobierno de Vicente Fox, sino también del presidente Calderón, en donde pues vemos que Televisa tuvo grandes avances. La Comisión Federal de Competencia le aprobó la compra de empresas de televisión por cable condicionadas, condiciones que nunca cumplió, nunca se le sancionó, y no solo eso, o sea, a partir de eso le permitieron la competencia precisamente en una licitación muy cuestionada, que es la licitación 21, que después se echaron para atrás con Nextel, y obviamente supimos de este gran escándalo que fue la compra del 50% de Yusacell, propiedad de Televisión Azteca, por Televisa, haciendo que 2 grandes rivales, o los que deberían ser los competidores, los únicos competidores en televisión abierta, hoy sean socios, y para todos los efectos prácticos sean los únicos que tengan la capacidad de prestar los servicios del quadruple play. Entonces, no solamente en términos de cobertura, en donde no hubo un crecimiento, hubo un decrecimiento en términos del crecimiento que se venía, había una tendencia de crecimiento del sector. Había una tendencia que venía de 3% de crecimiento del sector. En los últimos años decreció, y nada más está creciendo el 1%. Consideremos que es un sector de altas inversiones y que lamentablemente esas inversiones cayeron fuertemente. Creo que eran de 33,000 comunidades que estaban atendidas por servicios de telefonía, se pasó a 33,300, es decir, 300 comunidades más. Quedamos con una deuda en términos de penetración de celulares, en donde apenas llegamos, a pesar de que hubo un crecimiento, apenas llegamos a los 70 millones de habitantes, y con una gran concentración en obviamente las clases sociales A y B fundamentalmente. Y bueno, calidad es el otro principio, es cobertura, calidad de vida, competencia y calidad de los servicios. Y en términos de la banda ancha, la calidad, no existe, y no solamente no existe, sino no está disponible.
También nos acompaña el día de hoy la diputada del PAN, licenciada Margarita Saldaña. Margarita, mucho gusto, bienvenida, buenos días. Gracias, Nino, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué onda con este informe? ¿Qué onda con este mensaje del presidente Calderón? Pues mira, yo creo que, como siempre, yo creo que el presidente Felipe Calderón lo ha dicho, hay mucho avance, hay muchas cosas nuevas, hay mucha apertura, hay libertades que se han dado. Y también hay cosas que a lo mejor no se pudieron alcanzar, hay cosas que a lo mejor no se tuvo la posibilidad de llegar a las metas. Pero también hay que ver una cuestión bien importante dentro de todo esto. ¿Cuánto de todo lo que todos los mexicanos quisiéramos es solamente responsabilidad del presidente y de su partido en un momento determinado? ¿Y cuánto es responsabilidad de muchos, de todos los actores políticos? Vamos, estamos muy claros, muy conscientes de que hay espacios que son fundamentales, el poder legislativo, en donde se aprueban muchas de las cosas que se requieren para que haya mayor inversión en México, para que haya mejores oportunidades de empleo, para que haya mejores comunicaciones, para que haya una mejor democracia en un momento determinado. Y bueno, pues ahí vimos una gran parálisis, y esa no es una parálisis provocada ni por el presidente ni por el PAN. Creo que es una parálisis provocada por una serie de cuestiones que tienen que ver con la falta de ese compromiso que tenemos con el país. Porque antes que ser simple y sencillamente de un partido o diputado, somos mexicanos, y creo que por ahí va mucho de lo que yo rescataría de este mensaje, ¿no? O sea, el presidente informó lo que él, con las herramientas que se tienen en todos los sentidos, se pudo hacer hasta este momento. Que hay cosas que quedan pendientes, claro que las hay. Creo que nunca los humanos vamos a poder decir, terminé, ya hice todo lo que tenía que hacer y ya no se necesita más. En principio, porque las cosas siguen evolucionando, la vida sigue, vienen nuevas tecnologías, vienen nuevas formas de vida, vienen nuevas formas de desarrollo, vienen nuevos retos. Hay cosas que a veces, así como traemos cosas buenas, traemos cosas malas, muchas veces de fuera del mismo país. Estoy hablando de cuestiones que tienen que ver, cuando hace muchos años nos lamentábamos de lo que pasaba en Colombia, bueno, pues es lo que pasa aquí en México, en fin. Entonces, pero yo siento que en ese sentido el presidente habló de lo que él tiene muy claro en los números, en las cifras y en los logros. Y a mí me gusta mucho platicar sobre esta parte de la cobertura de salud, sobre el desarrollo que se ha tenido, por ejemplo, en todo esto de las guarderías que hay en todo el país hoy. Me ha tocado ver su desarrollo, me tocó ver el crecimiento, por ejemplo, de hospitales, clínicas, etcétera, no solamente en el Distrito Federal. A mí me tocó inclusive inaugurar uno de esos hospitales, el de traumatología de Villacuapa, y además la cobertura que se le empezó a dar a esta meta que se puso de salud universal, y que bueno, pues que si bien es cierto que en muchos de los rubros que se pusieron como metas falta mucho por hacer, creo que hoy hay algo que sí existe, que son pasos firmes hacia allá, y que de lo que se necesita es que se hagan estas transiciones, estos cambios, y que tengamos congresos, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, mucho más responsables, que agarren el toro por los cuernos y le entren a las reformas estructurales con responsabilidad, no con el discurso de por qué no le entro, mejor con el discurso de por qué y en dónde hay que entrar. Tres Méxicos diferentes, PRI, PAN, PRD, porque ahorita acabo de escuchar sobre tres Méxicos distintos. Senador del PRI, licenciado Eviel Pérez Magaña. Yo creo que sin duda en esta alternancia que ha vivido el país, que creo que fue sano, sin duda coincido en gran parte con la diputada. Creo que hoy más que nunca, bueno, nos invitaste a analizar estos 6 años de gobierno, y en crecimiento económico coincido, las reservas petroleras, los precios internacionales del petróleo, y una política medianamente sana que debo de reconocer, porque no todo fue malo, y que hoy nos tiene como un país que medianamente tiene reservas. Pero ¿de qué ha servido? Hoy vemos el crecimiento de la pobreza patrimonial en más de 10 millones de mexicanos, vemos de qué sirve haber enfrentado sin los nulos resultados la inseguridad que vive el país, donde ha crecido más de 80,000 según los indicadores de los medios, un campo
que dejó de ser una posibilidad no solamente de autonomía en alimentos, sino de generación de empleos, se convierte en un problema para este gobierno. Y desde mi punto de vista, creo que es importante que quede claro que lo bueno de esto es que hoy estás encontrando legisladores de los diferentes partidos con una visión diferente, con un conocimiento diferente, que seguramente dio la alternancia. En el PRI seguramente sería malo empezar a decir solamente los aciertos. Yo creo que 6 años, 12 años diría yo, donde hemos visto que no es fácil gobernar, donde hemos visto teniendo un Congreso plural, donde no hay mayorías absolutas, y no hemos tenido la capacidad, debemos de reconocerlo, de poder construir una política que permita verdaderamente construir los consensos, los acuerdos. No hemos logrado tener en los últimos años un liderazgo real en el país que permita verdaderamente, y yo creo que hoy se ha fortalecido la democracia en México. Hemos tenido procesos donde hemos participado todos con las garantías que de una u otra manera hemos podido conseguir en la construcción de estos institutos electorales que hoy tenemos, con deficiencias y Acción Nacional, que estoy seguro que el haber sido 12 años gobierno, el PRI que fue durante muchos años también gobierno, y un PRD que hoy está también ya teniendo las experiencias importantes de gobiernos en estados, en el Distrito Federal, y que creo que vamos a poder sin duda tener la posibilidad, con mayores posibilidades de resultados positivos para el país. Bueno, estos son expectativas, pero entonces no hay nada que celebrar, no hay nada que festejar, dice bien. No, yo creo que sí tenemos mucho que reconocer, más que celebrar o festejar. Tenemos mucho que reconocer, como dije hace un rato, tenemos un país muy distinto al que teníamos hace 12 años. Por ejemplo, tocaba el tema de Pemex. Hace 12 años teníamos el 12% de reposición de reservas. No se había invertido desde el 83 hasta el 2000 en exploración y producción de crudo. Hoy tenemos ya el 100% de reposición de reservas petroleras, y el país tiene un futuro mucho mejor, mucho más prometedor en este término. Lamentablemente, el PRI no concedió la reforma energética como la planteó el presidente Calderón. Posteriormente, su candidato en la campaña vino a decir que iba a hacer lo que el presidente Calderón propuso en el 2007 y que ellos no quisieron sacar adelante. Eso provoca retraso económico, porque en la medida que no se abre la construcción de medida que no se abre la posibilidad de abrir estas reformas estructurales, como la reforma laboral, que también negaron, desde el 2010 la pusimos, luego ellos un año después la pusieron igualita, quitándolo de los sindicatos. Se les dijo que se las firmábamos esa en el ánimo de abrir espacios para el empleo, y tampoco quisieron, pensando seguramente en esta elección que pasó y no en la necesidad de las personas que querían un trabajo. Pero en fin, hoy viene esta reforma y seguramente la vamos a discutir. Hoy nosotros como fuerza política vamos a ser una fuerza que contribuya, que continúe con el desarrollo y el crecimiento de México. Afortunadamente hemos dejado atrás aquellos tiempos en donde el país se iba al caño cada 6 años, en donde se dejó entrar al crimen organizado a nuestra sociedad. Ya lo dijo un exgobernador del PRI, Sócrates Rizo, que en sus tiempos ellos les concedían territorios y rutas a los narcotraficantes para que no hicieran ruido. Claro, se metieron tanto en nuestra sociedad que ahora, con el liderazgo y la valentía de Felipe Calderón, se entró a combatir ese mal, ese cáncer que nos heredó el PRI desde hace mucho tiempo. Y aquí quiero tomar un tema, pues se habla de la gente que ha fallecido lamentablemente en estos tiempos. Según las estadísticas, en el periodo de Salinas de Gortari, 92,000 muertos por vía del crimen. Ahorita, en el periodo de Zedillo, se hablaba de casi 70,000, y están las estadísticas. En el periodo de Fox, 46,000, y en este periodo se calcula que vamos a llegar a 70,000. Entonces, sí es una desgracia, sí es un problema, pero hoy, en aquel tiempo, quienes fallecían, el 90% eran personas civiles de la sociedad afectados por las bandas del crimen. Hoy este esquema es al revés. Hoy fallece lamentablemente el 10% de personas civiles afectadas, pero el otro es los fallecimientos que se dan contra el crimen organizado, entre ellos mismos. En las reformas que nos faltaron, como decía, purificación, efectivamente,
En el 2009 presentamos también en las dos cámaras, por parte, una de Gustavo Madero siendo senador, la reforma de telecomunicaciones y contenidos audiovisuales. Tampoco transitó, no encontramos respuesta de la parte opositora para poder sacar adelante Que en estos la otra, temas. en la energética, tuvimos aquí 9 meses. Sí, A ustedes, los senadores y los diputados, Así es. discutiendo Los semana a semana. todas las semanas tuvimos... Aquí venían al programa, Sí, venían sí, al sí, programa y sacamos Y nomás un cachito de Así es, petróleo. no salió todo No lo que salió hubiéramos nada. querido, y entonces, al no salir estas reformas, no hay inversión. ¿Cómo se genera el empleo? Con inversión en plantas, en industrias, en comercios, en servicios. Pero si no se hacen las reformas para alentar estas inversiones, pues entonces no llegan los empleos. Yo apuesto a que en este próximo periodo vamos a continuar trabajando y queriendo construir el desarrollo de México como lo hemos venido haciendo todos estos años. Últimamente, y el crecimiento económico se ha dado en el país, 5.5 en el año 2010, 4.5 en el año 2011, vamos a terminar cerca del 4% en este 2012, en plena crisis mundial. Esto quiere decir que México ha hecho bien su tarea y estamos en posición de desarrollarnos mejor y de crecer más. Y el Partido de Acción Nacional está listo para ser una fuerza política que apoye y apuntale el desarrollo de México. A ver, Purificación del PRD, que vamos muy bien. No, ¿lo estás oyendo o no? Estoy escuchando, sí, pero yo quisiera hacer una distinción. Una cuestión es la situación en la que se encuentra el país y otra, evidentemente, el informe que da el presidente. ¿Es diferente uno de otro? El presidente Calderón, sin duda. ¿Por qué? Porque al final de cuentas el presidente Calderón, como es natural, lo que está informando son sus logros, y obviamente la situación del país no refleja esos logros que el presidente Calderón dice haber tenido, o por lo menos no en todas las áreas. Como yo digo, creo que el presidente Calderón ha sido mal informado, o realmente, digo, con conocimiento de causa, mintió. El hecho es de que con todas las inversiones que de alguna manera se prometieron se iban a hacer precisamente, no solamente en términos de exploración petrolera, hoy somos un exportador de crudo y un importador de gasolina. Eso creo que nos deja en una situación absurda, porque nada impide, por ejemplo, que Petróleos Mexicanos inclusive pudiera comprar una refinería en los Estados Unidos. Tenemos una, ¿no? ¿No hay una? Hay una por ahí, Juan, pero pues digo... Juan, Sí, ¿es Deer nuestra? Park somos Sí, socios pero- al 50%. Pero el hecho es de que al final de cuentas, digo, le estamos importando la gasolina de la mayoría de plantas que están fuera, ¿no? Creo que el sector energético le faltó mucho. Y es Pues verdad, sí o sea, está la refinería de Hidalgo, porque todo Están- es de Hidalgo. Vamos con el de Hidalgo. pero con independencia, o sea, yo sí creo que definitivamente, vamos, es un informe que en realidad pues está haciendo un cierre de un balance total de lo que fue su gobierno. Como es natural, él va a tratar de exaltar aquellos logros, omitiendo cuáles son sus omisiones, y en algunos casos, como yo digo, o está siendo o fue mal informado o simplemente mintió. En telecomunicaciones, y me enfoco mucho en las telecomunicaciones porque tengo datos duros de cuál es la situación, de cuál fue la situación durante este sexenio, y donde me queda evidente, y hacías mención precisamente a la reforma integral, a la ley de medios Que se queda ya toda audiovisuales. la que nunca salió. Pero déjame decirte, esto, y yo lo sé, y tú lo sabes también, fue presentado en el Senado de la República por Gustavo Madero, y fue presentado por el diputado Corral en la Cámara de Diputados. Creo que fue en el mes de marzo, finales del mes de marzo, hace 1 o 2 años, ¿no? 2 años, pero fue el propio presidente Calderón el que ordenó que una semana después se retirara. ¿Cómo? Hubo Si ustedes la estaban presentando. No, lo retiraron, y lo retiraron los dos con un gran escándalo, porque al final de cuentas, pues lo que pasa es que estaban obviamente en una situación en donde no querían confrontarse con los grandes poderes reales, los poderes fácticos, y el presidente Calderón decidió, se van, esa iniciativa. Es más,
se documentó en la prensa nacional, ¿no? Los pleitos que hubo, inclusive las confrontaciones que hubo y el reclamo que hubo del presidente Calderón a quienes se atrevieron a meter estas iniciativas, y me refiero del propio PAN, ¿eh? O sea, Corral. Porque, a Corral, Sí, Javier. en donde efectivamente, digo, según lo que se reportó en la prensa, Sí. no fue consultado, y una vez que fue consultado, obviamente, se echó todo para atrás. Entonces, creo que nos están contando una historia. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? está Totalmente que pegada. no A estamos ver, de ¿y acuerdo. qué? No estamos de acuerdo, te voy a decir por qué. Porque el tema de Pemex, que bien lo acaba de decir la diputada, si bien es cierto, y va muy de la mano en la reforma energética que no se dio, la reforma laboral que durante 3 años se trabajó y que lamentablemente por la falta de consensos principalmente, y lo quiero decir, colaboración del PRD, colaboración del PRI, el PAN también, y al final algo pasó que de una u otra manera no pasó. Yo soy legislador de la 61 legislatura y te puedo decir que teníamos esa reforma hecha, construida, y de repente la presenta el PAN sin el acuerdo de todos los partidos y se va abajo por algún Era la detalle. de Javier Lozano, ¿no? Así es. La laboral. Sí, Laboral, sí, la está hablando de la laboral. laboral. Se cae. En el otro tema que yo creo que sin duda el diputado Corral, quien ha sido un hombre que de una u otra manera ha sido defensor de los equilibrios de la comunicación y la apertura que necesita este sector, debo decirte que es cierto, yo fui diputado y yo fui testigo de cómo se le criticó al diputado Corral por haberse, como